un coach invitado. Pues esta semana tengo realmente el maravilloso placer de presentarles a alguien que, wow, cuando ustedes lleguen a conocerla, realmente se van a dar cuenta de lo especial, mágica y maravillosa que es. Es una persona que irradia una cantidad de energía y de luz tan maravillosa dentro de su ser, que para mí me siento honrado de tenerla y de compartir con ella. Y pues nada, la voy a dejar aquí con esta bella y hermosa mujer, Daniela Ochoa, para que les cuente un poquito de toda esa maravillosa experiencia que está teniendo y les comparta un poquito de esa luz que lleva dentro. Gracias, mi Master Coach. Yo le llamo pero dale un aplauso. O sea, cuando uno va a hacer algo, o lo hace bien o no lo hace. Yo le llamo a mi Master Luz, mi Master Coach Luz, porque eso fue lo que fue para mí en mi vida. Fue esa luz que necesitaba en ese momento específico para encontrar mi camino. Así que ese es mi, ya saben, cuando es Master Luz soy yo la que le está diciendo a él. Muchas gracias, Alexito, muchas gracias a todos. Bueno, soy yo la afortunada, me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Hace unos meses yo estaba del lado de ustedes y creo que es un proceso maravilloso. Como les estaba diciendo, llegué aquí intentando buscar algo que no sabía lo que estaba buscando, pero realmente fue espectacular el proceso que yo realicé por esos 3 meses tomando este curso. No les puedo explicar cómo mi vida pudo cambiar en todo sentido, interna y externamente, las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Estuve muy enferma en ese momento y comencé a entender el poder que tenemos en la mente para controlar absolutamente todo lo que cuenta de nosotros y de otras personas alrededor, ¿no? Aprendí muchísimo, hice con las personas del grupo una amistad muy linda, muy bonita, que los estoy extrañando mucho, espero que también nos reunamos pronto. Y bueno, queda decirles que les quiero contar una anécdota. Yo acabo de regresar de Ámsterdam, hace aproximadamente 2 semanas. Estaba tomando mi máster en PNL, Programación Neurolingüística, ya me imagino que también lo dieron. Y fue espectacular ver cómo aprendí mucho en todo sentido, por lo menos para aceptarme al instituto que yo estaba aplicando. Yo debía tomar una certificación de ellos mismos, pero al yo hablar con el director y decirle todo lo que yo había aprendido en este curso, me preguntó de todo, desde la hipnosis, el PNL, o sea, me hacía preguntas, parecía un examen por teléfono. Y me dijo, no es necesario, no tienes que tomar el practitioner, tú puedes entrar directo al máster. La preparación que tomaste en Panamá es perfecta. Y para mí eso significó muchísimo porque yo no sabía cómo comparar antes. Y estaban en Ámsterdam, están en Londres, están en Estados Unidos. Y yo les di todo, bueno, el punto de esto es que yo me había llevado mis libros de aquí. Y el día que yo estaba en el aeropuerto tenía sobrepeso en la maleta y mi mamá me dice, Dani, tienes que bajar algo que pesa mucho. Y ella ve que yo me llevaba el folder, el cuadernito y me llevaba un folder extra que había recibido de otra de las conferencias que había tomado de Alex. Y yo le dije, bueno, entonces bajo el jacket, bajo las botas, bajo esto. Y me dice, ¿y los libros? Y yo, no, esos libros yo me los llevo. Y me dice, ¿pero qué vas a hacer con los libros? Y yo dije, yo voy a leerlos. Me dice, Dani, no los vas a leer, los voy a leer y los voy a usar. En ese momento yo sabía que los iba a leer y los iba a usar, pero no sabía cómo todavía. Y fue espectacular. Ya casi al final del viaje, que era 1 mes y medio, no tenía pensado que me saliera lo del máster allá, pero me puse a ver, leí una cosa del máster y yo dije interesante, pero no sabía si me iban a aceptar o no por la certificación, porque ellos tienen un montón de certificaciones, la certificación europea, la certificación de Londres, la certificación de universidades, bueno, de todo, para poder hacer el máster. Y al yo contarles mi experiencia, dónde tomé el curso, con quién, ellos entraron a la página, todo, es más, yo les dije, llamen a mi máster si quieren, hablen con él, pero ni siquiera eso fue necesario. Con las preguntas que ellos me hicieron, en ese momento fue más que suficiente. Me preguntaron de todo, el pensum, cuánto duró, bueno, fueron muy específicos, eso sí, y creo que pasé el examen, porque me dejaron entrar, fue hermosísimo. Pude comparar la diferencia entre coaches y eso es algo muy importante porque somos muchos que vamos a ser coaches, pero es sumamente importante
que tengamos una esencia especial, algo que nos haga diferentes. Y les puedo decir, no es porque Alex sea mi Master Luz, que yo le llamo, pero fue muy distinto el aprendizaje que yo tomé allá al que yo tomé aquí. Aquí yo me sentía súper libre de poder hacer cualquier pregunta, me sentía confiada, me sentía muy a gusto. Allá era distinto, el trato era diferente, era más distante, no teníamos tantas facilidades. Realmente yo llegué acá y dije, cada centavo, cada minuto invertido en la certificación en Panamá lo vale y mucho más, porque yo les puedo decir, allá no teníamos tantas amenidades que tenemos aquí. Realmente es algo que yo le tengo que agradecer a Alex, y es que él le ha metido corazón y alma a esta certificación, y yo me sentí muy feliz. Es más, había veces que a mis compañeras de allá, porque no nos gustaba mucho la técnica de aprendizaje de allá, porque nos daba miedo preguntar a veces, era muy tough los maestros en ese sentido allá. Y yo les decía, no, es que ustedes cuando conozcan a mi máster se van a morir, porque es que tú puedes preguntar lo que quieras y te sientes libre. Entonces yo apuntaba preguntas para hacérselas a Alex cuando llegara a Panamá, porque yo decía, no entiendo esto, pero no podía hacer rapport con mi coach de allá, o sea, la maestra no podía hacer, era un poquito incómodo. Entonces es muy importante. Yo siento que eso lo tomemos en cuenta también para cuando nosotros estemos en el lugar de estar con personas o como coaches o como sea, también entender la importancia de esa conexión que tenemos que hacer con todos, que creo que es una de las cosas más importantes y más valuables que siempre nos está enseñando Alex o mencionando, ¿no? El poder hacer el contacto con las personas, no solamente en palabras, sino en espíritu, sino en eso que es la esencia de ellos para poder realmente ayudarlos o poder guiarlos, ¿no? Eso por un lado fue maravilloso. Les tengo que contar que este fin de semana tuve una prueba que para mí fue impactante. Fue una prueba de darme cuenta que ya yo tenía las herramientas necesarias al terminar esta certificación para poder emprender todo, porque a veces la tomamos pero no confiamos en nosotros mismos, y simplemente lo que debemos hacer es ya intentarlo, confiar en que ya estamos preparados. Se los puedo decir por experiencia propia, cuando terminan esta certificación están listos para empezar, porque como dice Alex, hay muchas personas afuera que están necesitando esa guía, están necesitando las palabras, están necesitando todo lo que aprendemos aquí. Entonces yo tenía un poco de susto, puedo decirlo, como todo, ¿no? Pero este fin de semana yo estaba en una actividad subiendo el volcán Barú con personas de discapacidad visual. Éramos 200 personas aproximadamente, unas 80 personas con discapacidad visual de todas partes. Había de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, de muchos países y de Panamá. Fue muy linda la experiencia, pero tuvimos tormenta eléctrica, había personas arriba prácticamente con hipotermia, tuvimos varios casos. Y hubo un caso en particular que a mí me movió muchísimo. Era una muchacha, yo no sé cómo yo terminé siendo parte de paramédicos, yo estudié fue Derecho y Ciencias Políticas, pero yo no podía ver a alguien congelándose ni a alguien enfermo porque mi familia es médico. Entonces yo decía, no, hay que ponerle esto, hay que hacer esto, hay que tal cosa, y denme un momento, llamaba a mi mamá, mami, que a esta persona le está doliendo esto, ¿qué hacemos? Tal cosa. Pero hubo un momento que no había comunicación, no había señal, eran las 2 de la mañana en la cima del volcán Barú, estábamos congelados y había una muchacha colombiana no vidente que comenzó a temblar. Ella estaba temblando y me llaman a mí, y yo no sé por qué me llaman a mí. Yo dije que yo soy abogada, yo no dije que soy doctora, ¿por qué me llaman? Pero bueno, iba feliz, ¿no? Y llegué allá y me acuerdo que la muchacha temblaba, estaba en una de las tiendas de acampar, ella temblaba y no podía respirar, ella no podía, era así, intentaba como de respiritos muy pequeños y le dolía el pecho. Ella solamente decía, me duele el pecho, me duele el pecho. Entonces yo dije, sáquenla, metámosla en el cuarto, súbanle las piernas y comencemos a hacer la respiración, toda respiración. Y yo me acordaba que siempre Alex nos había explicado, la respiración es lo más importante, y de verdad que era lo más importante. En ese momento yo me di cuenta que ella tenía también problemas del corazón, porque se le comenzó a dormir el brazo y tenía hormigueos en las manos, el pecho le dolía mucho, tenía como tics en el pecho y lloraba del dolor, además del estrés que tenía en ese momento, porque sabía que había una tormenta, que estaba en la cima del volcán Barú, el punto más alto de Panamá, y no podía ver lo que estaba sucediendo. Entonces ella además estaba en una crisis total y completamente muy fuerte.
no sabíamos qué hacer realmente. Perdí la comunicación con mi mamá. Lo último que ella me dijo es: bájenla al hospital, punto, bájenla porque está mal. Además que allá arriba no hay el mismo oxígeno que tenemos aquí abajo. La cuestión es que yo estaba sentada con ella, ella estaba en la cama y yo estaba en el piso arrodillada con ella, y yo no había medicinas, realmente no había medicinas, no había nada. Y yo no sé, en ese momento para mí fue como un empujón, fue como que: Daniela, tienes que hacerlo, haz lo que sea, pero haz algo, y ya lo aprendiste, tienes ahora que ponerlo en práctica. Y yo fue a inducirla a ella, pero de una manera, no fue que lo pensé, no fue a buscar mi libro, tampoco mi cuaderno, no, fluyó. Y claro, yo antes pensaba: me tengo que preparar para algo así o algo, no. Todo lo que aprendimos aquí ya nos queda, solamente tenemos que tirarnos al juego. Y yo comencé a hablar con ella, comencé a tocarla, comencé a hacerle ciertos anclajes y comencé a hablarle, hasta intentar inducirla en relajación. Porque quedó bien relajada. Y en ese momento, porque yo me di cuenta que ella conscientemente no podía hacerme caso cuando yo le decía: inhala, exhala, relájate, no lo podía hacer. Entonces yo necesitaba que ella se relajara, y apliqué parte de la hipnosis que aprendí aquí con ustedes. Y yo en ese momento, claro, yo decía, la gente me miraba como que: ¿qué está haciendo ella? Pero realmente en ese momento no me interesaba. Y ella comenzó a relajarse y yo comencé a darme cuenta que yo estaba manejando su respiración. Era algo, para mí fue algo hermoso, no les puedo explicar lo hermoso que fue ver cómo yo le iba hablando: cada célula de tu cuerpo está bien, estás tranquila, estás solamente cansada, vas a dormir hasta las 6 de la mañana, vas a relajarte completamente, profundamente, intensamente, y todo está tranquilo afuera, estás en un momento de tranquilidad, de amor, de paz. O sea, comencé a acordarme de todo lo que había tomado, de partes de la certificación, e hice en ese momento lo que me fluyó. Y la conexión fue hermosísima. Cuando yo me di cuenta, ella estaba knockout, pero estaba dormida, no estaba muerta ni estaba mal, estaba total y completamente dormida, que yo la veía y yo decía: wow, o sea, yo hice esto, no puedo creerlo. Y ella estaba tranquila, o sea, era una cosa. Y claro, me levanto y me dicen los del Senafront: ¿qué hizo? O sea, ¿qué es lo que pasó? Y yo: bueno, una larga historia, les explico después. Y yo me fui literalmente afuera a darle gracias a Dios, porque para mí fue tan hermoso saber el poder que tenemos en nuestras manos cuando tomamos estos aprendizajes, cuando tenemos todas estas herramientas, y que simplemente tenemos que arriesgarnos a hacerlo. Lo curioso de esto es que como 3-4 días hablando con Alex, yo le decía que a veces me podía dar susto ya tirarme, intentarlo, porque claro, tengo 23 años y esto y lo otro. Y él me decía: ¿qué te detiene? O sea, ya estás lista. Y ese día me tocó porque me tocaba. Yo no me podía ir de ahí viéndola así, o sea, era imposible. Y así como ella, hay muchas personas en otras circunstancias que están afuera y también necesitan de nosotros. Entonces, para mí fue hermoso, de verdad que fue lo más hermoso de esta experiencia. Al siguiente día ella se despertó a las 6 de la mañana. Yo no podía creer lo que de verdad era esa hora. Y ella me decía: no sé qué pasó ayer, la gente, los policías me decían a las 6, 7 de la mañana, me decían: es que nosotros pensamos que le iba a dar un infarto. Y yo, bueno, yo en mi mente, yo también pensé eso, yo estaba muy asustada. Y claro, yo entendía su preocupación, pero entendí que la mente lo controla todo, la mente lo controla absolutamente todo. Y yo me acordé en ese momento de usted que había dicho en algún momento, y Alex, que hasta para la hipnosis podía servir, hasta para parar un sangrado en un accidente, una persona que tuviera un accidente. Hasta en esos casos nosotros podemos ayudar, porque al inducir en la hipnosis, al inducirlos en este estado, podemos ayudar a controlar a su cuerpo en ese momento. Y eso fue lo que en ese momento yo me acordé de eso, y yo dije: bueno, si un sangrado se puede controlar, digamos que la respiración también. Pero eso fue cuestión de segundos que yo me comencé a acordar y lo hice. Fue hermosísimo. Ella me ayudó también, pues quedándose dormida, relajándose. Y al siguiente día nos reíamos muchísimo, pero ella decía: yo no sé qué pasó, Dani, y yo le decía: yo sentía lo que tú estabas sintiendo. La conexión que se hace con la persona es preciosa. Yo podía sentir el dolor de ella, podía sentir su angustia, pero me podía sentir muy tranquila de saber que tenía herramientas para poder manejar mi situación y manejar la de ella. Entonces, básicamente eso es la experiencia las experiencias que les quería contar.
Me siento muy feliz de estar aquí, me siento muy feliz de saber que vamos a tener nuevos colegas. Siempre voy a estar a la orden en todo, siempre sería hermosísimo poder verlos de vuelta. Ya tenía el placer de conocer a algunas personas, creo que Alex no está, pero sé que este es un comienzo de vida para todos muy hermoso. Así sea que uno lo tome para uno, primordialmente a veces, al final te sirve para otras personas también. Y es una herramienta que no es para nosotros, es para compartirla siempre. Entonces, nada más me queda desearles que disfruten muchísimo la certificación, que la aprovechen al máximo, que pregunten todo lo que quieran, porque tienen una ventaja enorme aquí, y es que se puede preguntar, se puede estar con libertad, se puede fluir tranquilamente aquí, y que estén seguros de que esta certificación es la mejor que ustedes podrían tomar, no solo de Panamá, yo puedo decir de Latinoamérica y desde Estados Unidos, porque yo averigué en Estados Unidos también. Y les puedo decir, la que yo tomé en Ámsterdam, las cosas que yo di aquí, las vi allá también. Y una de las cosas que vi de la rueda de valores, no sé si ya dieron la rueda de valores aquí. Sí, bueno, la rueda de valores me la pusieron allá y yo fui a buscar mis libros de aquí. Porque me pusieron una rueda y no tenía toda la lista de valores y demás. Entonces yo fui a buscar mi folder a la casa que había llevado, que mi mamá decía que no iba a utilizar, y comencé a ver toda la lista de valores. Era mucho más completo que lo que yo había recibido en Ámsterdam. Entonces pueden estar completamente seguros que la preparación que están recibiendo aquí es perfecta para que puedan salir y puedan aportar a todas las personas afuera y a uno mismo también. Gracias. ¿Tu experiencia que te falta contar? Sí, ya. Ok, verdad. Es que si me pongo a contarles todas mis experiencias es maravilloso. Bueno, esta fue... Te faltaban 2 semanas para terminar la certificación. La certificación, sí, eso fue antes de irme de viaje también. Fue una experiencia que me movió muchísimo, porque estaba en un momento de mi vida en el que tenía muchos cambios, muchos cambios yo. Y ese día me acuerdo que mi carro se había dañado, ese día tenía dolor de cabeza, bueno, todo había pasado, era un jueves, terroríficamente todo había sucedido. Y yo me acuerdo que estaba en plena calle y yo no alcanzaba, ningún taxi me veía, yo era como invisible, nadie me veía, eran como las 12 de la noche y yo decía, pero ¿con qué nadie me quiere parar? Bueno, a las 12 me paró un señor y me dice, no, casi ni la veo. Yo, no, sí, ya me di cuenta que nadie me ve. Y yo le dije, bueno, ¿me puede llevar aquí y acá, por favor? Sí, listo, vamos. En el camino el señor me comenzó a hablar de él, etcétera, etcétera, de su vida, etcétera. Y yo comencé a darme cuenta, claro, cuando terminas esta certificación o cuando estás ya terminando o está en este proceso, nuestro chip comienza a cambiar. A nosotros mismos nos analizamos de una manera distinta y a las personas también. Comenzamos a entenderlas mucho mejor, comenzamos a ir al fondo de las cosas, no juzgamos, porque de verdad que una de las cosas que yo aprendí aquí es no juzgar. No juzgarnos y no juzgar a los demás. Y realmente en ese momento yo comencé a analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y yo dije, a este le pasa esto, quizás esto, ¿qué sentirá? Porque sentía su dolor. Me estaba contando una situación personal con su esposa, sus hijos, etc. La cuestión es que nos quedamos hablando en mi edificio como 45 minutos y yo le dije, señor Nicolás, tome mi tarjeta. Si necesita algo, llámeme, ¿ok? Era un señor que estaba muy conmovido. Antes de eso me dice, que hablamos como 40 minutos y yo iba haciéndole preguntas, ¿y qué crees tú? Como unos enseñantes, ¿no? Y tal cosa, ya no era yo la que iba a decir un juicio, bueno, es que quizás su esposa tal, no, yo le hacía preguntas a él se iba respondiendo y él iba comenzando a caer en cuenta de las cosas. Y cuando me di cuenta yo le dije, bueno, aquí está, no sé qué tal cosa, cuando usted quiera, llámeme. Y él me dice, gracias mi niña, porque hace 2 días yo estaba pensando en quitarme la vida y yo pedí por luz y hoy me doy cuenta, fue impresionante, y hoy me doy cuenta que usted es la luz que yo estaba pidiendo. A mí eso me impactó, pero es que ahorita se me escama la piel porque fue tan hermoso saber que solamente unas palabras, solamente un tiempo que le dediques a alguien puede hacer que le cambies la vida para bien, o puede ser que hasta se la salves. Entonces puede ser que yo hubiera llegado al apartamento y yo, bueno, chao, porque tenía hambre, porque estaba cansada, estaba enferma, me dolía la cabeza, pero algo me dijo, escúchalo y habla con él. Cuando él me dijo eso, yo entendí también
gracias Dios porque ahora entiendo el camino en el que estoy, el proceso por el cual estaba pasando y las razones por las cuales yo debía conocer este maravilloso mundo del coaching, porque no tenía la oportunidad de haberlo conocido antes. A una semana después de esto, yo le había dado mi número, pero yo no tenía su número. Era jueves de Semana Santa y yo me había quedado en Panamá. Me acuerdo que yo estaba durmiendo y era la madrugada del viernes y de repente me desperté, pero me dio por abrir los ojos, no había sonido ni nada, mi celular estaba en silencio. Y yo me volteo y agarro el celular y me está llamando un número y yo aló, y era el señor Nicolás. Y yo, hola Nicolás, ¿cómo está? Llorando. Y me dice, mi niña, estoy a punto de hacer algo y me acordé de usted, por favor hábleme. Claro, yo entendía a lo que él se estaba refiriendo. Y yo comencé a hablarle, y sus hijos, y qué sucede, y la situación, y la salida, es darles luz a las personas, porque a veces nos pasa a todos, vemos el túnel en el final y estamos oscuros y no hay salida, y el mundo se está... No, hay luz, y siempre, entre más oscuro está, más pronto estamos a salir, ¿no? Entonces yo entendía el proceso en el que él estaba viviendo y el dolor que él tenía, y yo me puse a hablar con él, claro, de otra manera, hacerle preguntas. Viajó desde Arraiján a Panamá para verme con él, estuvimos hablando y eso para mí significó tanto porque fue una persona que estaba a punto de quitarse la vida, que se acordó de mí, de que nada más habíamos hablado 45 minutos en un carro para llamarme e intentar de que yo le diera esa luz que él mismo quería, pero que a veces las personas no sabemos dónde buscarlas. Y esa es realmente la labor que tenemos todos nosotros cuando tomamos esta certificación y la preparación que sigamos tomando, es compartirla, es no quedárnosla, menos por miedo a intentarlo, menos por miedo a qué va a pasar. No, tenemos todas las herramientas que nos dan aquí, en las clases, en la página web, en todo, tenemos absolutamente todo para empezar a hacerlo. Entonces, mi mensaje en cuanto a esto primero es que creo que este mundo nos va a tocar el corazón muchísimo en cada caso es distinto y en el ámbito que cada uno decida tomar, pero siempre va a ser hermoso porque van a poder aportarle a alguien. Y inténtenlo, no tengan absolutamente miedo, estén claros de que tienen absolutamente todas las herramientas para salir de aquí preparados completamente a hacer lo que ya van a saber hacer. Eso es todo. ¿Ya, verdad? Sí, me evidente. ¿Preguntas? No sé si ¿Tienen alguna pregunta? ¿En qué idioma diste el curso en Amsterdam? En inglés, sí, pero mis apuntes estaban en inglés, español y holandés. Porque a veces, claro, había gente de Holanda, había gente de Inglaterra, pero te digo, no teníamos, o sea, yo extrañaba aquí esto, lo extrañaba, nosotros teníamos que caminar media hora a encontrar comida para regresar a cierta hora. De verdad, o sea, no, pero esto nada más pasa aquí, no va a pasar en Holanda, así que mi coach es una persona que sabe y demás, pero yo nunca pude, y creo que nadie en la clase pudo hacer rapport con ella, porque era muy a lo ya. Aquí yo creo que habían veces que nos íbamos a las 12 de la noche porque no terminábamos y era hasta que termináramos que nos queríamos ir y a veces nos queríamos quedar más tiempo, pero nunca nos cortó Alex. O sea, nos dejó fluir, nos dejó realmente aprender todo. Y algo maravilloso y que yo le agradezco siempre a él, que lo sentía y lo veía en sus acciones, es que él te da todo lo que necesites para estar listo. Él no se queda con ningún conocimiento, él lo comparte. Y creo que eso es algo que todos debemos hacer también, porque a pesar de que veamos si hay competencia y van a haber más coach y demás, cada uno es diferente. Cada uno se puede enfocar en un aspecto distinto y lo más importante es que estamos haciendo un trabajo realmente es en grupo. El ser coach es un trabajo, yo le llamo de luz, es darle luz a otros, porque cuando tú has estado en la oscuridad en un momento o en un momento de problemas en tu vida, anhelas eso. Entonces no seamos egoístas ni con la gente alrededor ni con nuestros propios colegas, porque entre más trabajemos unidos y en equipo, mayores cambios vamos a hacer y mayores cosas van a venir para nosotros y mayores clientes, porque hay mucha gente que necesita. Así que eso es todo. Wow, la verdad que yo te escucho y me impacto. Y pues yo creo que el mensaje es ese y es el que mismo que viene siendo siempre, porque ¿qué certificación fue la que tomaste? La misma, ¿no?
¿Qué están tomando aquí, no? Básicamente puedo decir, porque era un máster, se supone que había unas cosas extra ya en la parte del PNL, pero aquí la preparación que yo tomé fue lo que a mí me sirvió para poder entender allá, porque realmente la preparación básica de allá, que sería equivalente al practitioner, era esta, pero esta fue mucho más completa. Esta abarcó practitioner y prácticamente todo el máster. Entonces yo decía, menos mal, yo tomé esto aquí, porque si no lo hubiera tomado aquí allá, el practitioner yo estaría en la nube. ¿Qué es esto? La rueda de valores. ¿De dónde saco los valores? No tenía los ejercicios que hacíamos, hasta la misma película, que me encanta, What the Bleep Do We Know, me imagino que ya la vieron, ya hicieron la tarea, ¿verdad? Sí. Es espectacular. Y esa película también lo vimos allá y decía, es que tomé lo mismo, pero mucho mejor aquí en Panamá, no solamente porque por Alex y demás, sino todas las herramientas, desde lo más sencillo que podamos ver aquí, la ubicación, el PowerPoint, hasta el PowerPoint, no había PowerPoint allá, era solamente un letrero con marcador y papel. El PowerPoint, bueno, las plumitas de colores todos los días, porque a mí me encantaba estar pintando también mientras que iba escuchando. La forma en la que está estructurada la certificación es para que todos, consciente e inconscientemente, tengamos la información en nosotros mismos. Y eso es lo que yo comprobé estando ahí arriba. No necesitaba ya mi libro, no necesitaba repasar para ver cómo voy a hacer para salvar a esta persona, no. Solamente hice lo que ya había aprendido, escuchado y sabía que debía solamente hacer. Maravilloso, Daniela. Definitivamente, creo que siempre te lo he dicho, hay un gran propósito en tu vida y siempre lo hemos hablado desde el principio. Siempre hablamos de eso. O sea, yo veo en ti, veo luz, veo una luz que se multiplica, y en cada uno de ustedes que están aquí yo veo también luz. Cada uno tiene un propósito diferente. La única diferencia, o lo único que va a hacer la diferencia, es aquello en lo que tú creas. Tú sabes, porque lo que te quiero transmitir ahorita en este momento es que el proceso por el que pasó Daniela es exactamente el mismo proceso por el que tú estás pasando. La diferencia, lo único que va a hacer la diferencia es si tú decides atravesar el proceso y que tu vida pase por ese proceso como lo permitió Daniela en su propia vida. Porque eso fue un proceso hermoso de transformación, porque ella decidió entregarse al proceso. La pregunta es, ¿yo me voy a entregar al proceso? Allá afuera, como siempre digo, y es parte de lo que ustedes me han escuchado decir siempre, allá afuera hay alguien que necesita que tú seas su coach. Tú específicamente, no es esa persona, te necesita a ti. ¿A cuántas personas puedes tú también salvarles la vida? Mi querida Daniela, gracias. Eres maravillosa. Súper. Gracias, mi querida Daniela.